Gracias por estar aquí, bienvenidos. Mi nombre es Héctor Yamis, de la Universidad de Georgetown, del país, y un amigo de esta casa. Y como amigo que soy de esta casa, me han invitado a moderar esta importante discusión que tenemos hoy sobre la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La OEA es históricamente el hogar de los derechos humanos en la región, en todo el hemisferio. Y como tal, en sucesivas etapas históricas le ha tocado jugar siempre el mismo rol, el rol de identificar violaciones a los derechos humanos, de proponer soluciones y de generar un espacio en el cual aquellos cuyos derechos son violados y aquellas organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre esa agenda tengan ese espacio aquí en la OEA y tengan un micrófono, precisamente, para poder plantearlo. Y como todos sabemos, la situación de derechos humanos en Venezuela es, por decirlo menos, problemática. Y para mayor precisión de esa situación problemática es que tenemos muchos invitados de organizaciones de la sociedad civil venezolana y 4 aquí con nosotros que van a presentar sus puntos, sus visiones en cuanto a esa situación. Los voy a presentar y Mercedes de Freitas, de Transparencia Venezuela, Gonzalo Imiob, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, Marco Ponce, coordinador general del Observatorio de Conflictividad Social venezolano, y estoy traduciendo del inglés, porque me lo dieron en inglés esto, así que... y Inti Rodríguez, coordinador del programa de investigación de la situación de derechos humanos en Venezuela, de Provea. Para mí es un gusto, voy a moderar, moderar que no quiere decir que los presentes no puedan exponer sus puntos con toda la fuerza y la determinación que consideren necesario. Pero antes que eso, quiero llamar al secretario general, Luis Almagro, quien va a dirigir unas palabras introduciendo esta discusión. Y por favor los invito con un aplauso al secretario general. Como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, en mayo de 2016, presenté al Consejo Permanente un informe en el que se detallan las graves perturbaciones, alteraciones del orden constitucional y democrático en Venezuela. Casi un año después, y con gran decepción, he presentado un informe de seguimiento en el que se detalla el ulterior deterioro de la situación en el país. Venezuela se ha convertido en una dictadura. Unas elecciones cabales, libres y justas constituyen la única solución, la posibilidad de salida a la democracia por parte de ese país. El orden constitucional debe ser restaurado con urgencia. En Venezuela hay que trabajar de manera congruente con los elementos esenciales de la democracia representativa y los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Nada más ni nada menos que los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. La Constitución de Venezuela se ha reducido a meras palabras sobre el papel. Ya no hay Estado de Derecho. El Poder Judicial está completamente cooptado por el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial ha anulado todas las decisiones y leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, marginando así al Poder Legislativo, anulando de facto, dejando sin efecto de facto a la Asamblea Nacional. El pueblo venezolano ha perdido sus derechos electorales, se le negó un referéndum revocatorio, así como se le ha negado la posibilidad de votar en elecciones regionales a gobernadores.
Hoy día, si el gobierno quiere mandar preso a un ciudadano, simplemente lo hace. Y si lo quiere torturar, lo tortura y lo hace con impunidad. El pueblo venezolano está a merced de un régimen autoritario que le niega sus derechos más básicos y no le ofrece ningún recurso para responder. No hay ninguna manera que ningún ciudadano venezolano hoy pueda defender y hacer valer sus derechos. No hay ningún plano de garantías individuales que puedan significar estar vigentes en el Estado venezolano hoy. El gobierno venezolano ha insistido en sus negativas e incumplimientos y sigue rechazando salidas diplomáticas. Los buenos oficios y las gestiones diplomáticas emprendidas durante todo el 2016 y parte del 2017 han fracasado. El apoyo del Consejo Permanente al Diálogo ha sido reprobado en varias ocasiones, e incluso en términos descalificadores y agraviantes. No ha habido avances en intentos por parte de otras organizaciones regionales y el diálogo solamente ha significado un ulterior retroceso desde el punto de vista institucional en el país. El gobierno ha mostrado un patrón sistemático de abusos. Los críticos y opositores políticos son reprimidos, golpeados y encarcelados. Y sigue aumentando el número total de presos políticos, mientras que el gobierno arbitrariamente arresta, detiene y, si desea, libera a los opositores con absoluta impunidad. Se han contado 16 presos políticos mantenidos en condiciones inhumanas y degradantes. Estos número se altera, sube y baja de acuerdo a los ajustes que el gobierno realiza, pero se mantienen muy por encima de los 83 que había cuando comenzó el proceso de diálogo. En septiembre de 2016 se presentó ante la Corte Penal Internacional una acusación contra 33 altos funcionarios del gobierno. El gobierno de Venezuela no solamente se ha convertido en una dictadura, sino en una especie de tiranía que definitivamente deja sin posibilidad ninguna garantía jurídica a ningún ciudadano. En noviembre de 2016, 2 sobrinos de la primera dama de Venezuela fueron declarados culpables de narcotráfico en el Tribunal Federal de Nueva York. Sus confesiones son, por demás, duras en el sentido del involucramiento institucional del gobierno de Venezuela en los procesos de exportación de narcotráfico. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado como narcotraficante activo al vicepresidente de Venezuela, con lo cual han quedado congelados sus activos, casi 3.000 millones de dólares, una cantidad equivalente a la mitad del costo de las importaciones de alimentos del país en el 2012. Mientras tanto, decenas de millones de venezolanos padecen hambre porque el gobierno es incapaz de importar suficientes alimentos para satisfacer las necesidades del país. Luego que el ejército se hiciera cargo de la distribución de alimentos en julio de 2016, el tráfico de alimentos se hizo habitual y se estima que ahora genera cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas. Millones de personas no pueden comprar lo suficiente para alimentarse, dado que la moneda y sus salarios han perdido valor como resultado de que en el país se registran los más altos índices de inflación en el mundo. Venezuela debería ser uno de los países más ricos del hemisferio. Sin embargo, su Producto Bruto Interno está en caída libre. La pobreza ha alcanzado niveles sin precedentes. Los niveles de nutrición infantil han aumentado en todo el país. Las enfermedades consideradas erradicadas como la difteria han reaparecido. La corrupción es generalizada. La mortalidad infantil ha aumentado. Esta situación que detallo en mi informe está basada en el análisis imparcial de los hechos y las circunstancias que sufre el pueblo venezolano. Hechos y circunstancias documentados a través de la ardua y valiente labor de defensores de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil que luchan por preservar el Estado de Derecho y la democracia en el país.
Hoy nos acompañan para esta mesa representantes de organizaciones que hemos citado en el informe. Estas organizaciones que han tenido que recorrer un largo camino para tener sus 5 o 10 minutos acá, que han tenido que superar obstáculos en el propio país y obstáculos incluso dentro de la propia organización. Un gobierno no puede juzgarse a sí mismo, lo juzgan sus ciudadanos. Debe ser juzgado por su propio pueblo. Ese es el papel clave que deben de juzgar los ciudadanos y la sociedad civil, contribuir a la fiscalización. Una sociedad civil fuerte e independiente es esencial para la democracia como garante de los principios y valores democráticos. La sociedad civil es un actor estratégico en nuestros esfuerzos por promover y defender la democracia y los derechos humanos. Y la voz de la sociedad civil nunca va a ser acallada dentro de la Organización de Estados Americanos mientras yo sea secretario general de la misma. Como institución, la OEA tiene la responsabilidad de servir de plataforma para que la sociedad civil se pueda expresar. La democracia es un derecho de los pueblos, así está establecido en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. La OEA nunca podrá ser utilizada como instrumento para silenciar a la sociedad civil que valientemente defiende los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables. La OEA debe ser bastión del sistema interamericano y de sus valores democráticos. Debemos estar dispuestos a identificar aquellas medidas tangibles que permitan el restablecimiento del orden constitucional y el camino hacia la democracia en Venezuela. Hoy en Venezuela todos necesitan justicia. Necesitan justicia los 43 que murieron en las manifestaciones del 2014. Necesitan justicia y necesitan verdad. Necesitan justicia a cada uno de los venezolanos que ha visto sus derechos avasallados en este tiempo. Necesitan justicia los que han visto sus derechos electorales vetados en su utilización. Necesitan justicia cada uno de los venezolanos. Devolverle la voz al pueblo a través de la celebración de elecciones generales es un paso imprescindible en ese camino. El pueblo venezolano puede seguir contando con la OEA y la Secretaría General, pues les reiteramos nuestro compromiso de trabajar juntos para restablecer la democracia. Gracias. Ir comenzando y propongo que Gonzalo Imior sea el primero de aquel lado para este. 5 minutos, por favor. Abogado de la Universidad Andrés Bello, especialista en Derecho Criminal y socio fundador de la oficina Imior, Romero y Asociados de Abogados. Gracias. Todos, muchísimas gracias, señor secretario, por permitirnos estar acá. Comparezco acá no solo como abogado y como profesor universitario, sino como representante de la ONG Foro Penal Venezolano. Aquí también nos acompaña Alfredo Romero, su director ejecutivo. Nuestro trabajo es básicamente el de registrar cómo opera el sistema de justicia o cómo operan también los cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela como armas de la intolerancia, como armas del control indebido e ilegítimo de la disidencia política. En este sentido, además de llevar este registro cuidadoso de cuántas personas son encarceladas, son arrestadas o incluso son sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes por el tinte político de sus ideas, nuestra organización está compuesta por más de 200 abogados a nivel nacional que de manera gratuita le prestan asistencia a todas las personas que así lo necesiten, que hayan sido arbitrariamente detenidas o que de alguna manera hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos. Desde enero de 2014 hasta este momento, en el Foro Penal Venezolano hemos registrado 6.893 arrestos de índole política, es decir, arrestos en los que no hay base jurídica alguna para la persecución de estas personas que son detenidas por las autoridades y que, por el contrario, son encarceladas, son criminalizadas por hacer lo que la Constitución les permite hacer, que es
protestar, quejarse, elevar su voz contra los desatinos del gobierno o contra las políticas públicas con las que no estén de acuerdo. De esta cifra ya llevamos un acumulado de 433 presos políticos, de los cuales al día de hoy quedan formalmente privados de su libertad 115 personas. Mientras nosotros estamos acá, 115 personas están presas por motivos políticos en Venezuela. Son personas que responden a diferentes categorías, responden a diferentes características, pero que todas tienen como punto de unión, como punto medular que los enlaza, el hecho de haber sido de alguna forma incómodos, críticos o peligrosos para las estructuras del poder en Venezuela, sea porque se trate de individualidades políticamente relevantes, casos por ejemplo como el de Antonio Ledesma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, etcétera, personas que individualmente y políticamente son peligrosas para la estructura del poder en Venezuela, sea que se trate de personas que no son individualmente relevantes ni importantes, pero sí forman parte de grupos a los cuales el gobierno tiene interés en neutralizarlos, como por ejemplo los estudiantes, los comunicadores sociales e incluso los jueces. Caso emblemático, por ejemplo, del uso de una individualidad no relevante para la neutralización de un grupo es el de la jueza María Lourdes Afiuni, que sirvió de ejemplo para todos los demás jueces del país para que no tomasen decisiones contra lo que estaba dispuesto por el poder. Y también tenemos, y esta es una categoría que se ha incrementado mucho en los últimos tiempos, los presos de propaganda, los presos que son perseguidos, son criminalizados con la única finalidad de apuntalar una narrativa oficial, normalmente falsa, sobre hechos de trascendencia nacional en nuestro país. Cuando, por ejemplo, en Venezuela la economía no funciona, cuando no hay alimentos, no hay medicinas, no hay insumos, no hay materias primas, no hay liquidez, el gobierno, lejos de asumir sus responsabilidades y de solucionar realmente sus problemas, construye toda una narrativa dirigida a deslastrarse de sus responsabilidades, pero lo que es más importante, a poner esas responsabilidades sobre los hombros de terceros, sobre los hombros de los otros. Y para apuntalar ese discurso según el cual, por ejemplo, hay una guerra económica, hay una guerra contra la especulación, o más recientemente ahora hay una guerra del pan, en la que supuestamente los malos de la película son los panaderos, se detiene a representantes de esas diferentes instituciones, hoy son los panaderos, pero antes fueron los constructores, también los farmacéutas, los médicos. No hay nadie en Venezuela que haya estado de alguna manera exento de esta categorización como criminal, siempre para apuntalar alguna narrativa propia del poder. Y hemos visto también, no quiero extenderme mucho, pero hemos visto también que hay una situación bastante grave, que es la siguiente. En Venezuela, así como en todos los países civilizados del mundo, el proceso penal debe servir para fundamentalmente dos cosas: obtener la verdad de los hechos, o la verdad que sea procesalmente obtenible de los hechos a través de un juicio llevado adelante con justicia, con equidad, con respeto a los derechos humanos, y, en segundo lugar, administrar justicia, lograr la justicia, declarar a quien deba ser declarado como responsable, pues culpable de lo que tenga que ser declarado, o inocente de lo que se le haya acusado. Para eso se supone que deben servir los procesos penales. Sin embargo, en Venezuela, la naturaleza, la esencia de los procesos penales ha sido completamente desvirtuada y ya no es una herramienta para el logro, para la obtención de la verdad ni de la justicia. Es una herramienta que sirve como castigo anticipado en sí mismo. Tenemos varios ejemplos, yo solamente los voy a mencionar rápidamente, que demuestran que esto es así. Scarlyn Duarte estuvo cerca de 3 años detenida por lanzar unos tweets. Su audiencia fue diferida 37 veces. Todavía al día de hoy su audiencia preliminar no se ha realizado. Está en libertad, gracias a Dios, porque se logró una medida cautelar a su favor el pasado 31 de diciembre, pero antes de eso pasó casi 3 años presa sin que ni siquiera se haya realizado su audiencia preliminar, el proceso como sanción anticipada. Marcelo Crobato, abogado, por cierto, voluntario del Foro Penal Venezolano, detenido y arrestado por cumplir sus funciones como activista de derechos humanos, todavía está bajo arresto domiciliario desde el 22 de abril de 2014 y su audiencia preliminar ha sido diferida 35 veces.
Yelut Naspe, también detenida desde el 16 de diciembre del 2015. Su audiencia preliminar ha sido diferida 13 veces. Loren Saleh y Gabriel Valles, detenidos en el SEBIN desde el 5 de septiembre de 2014. Su audiencia recientemente, por cierto, acaba de ser nuevamente diferida, ha sido diferida 34 veces. Eduardo García Piña tiene más de un año esperando la apertura de su juicio, es decir, está preso, violentando su derecho a ser juzgado en libertad, violentando su presunción de inocencia, y tiene más de un año esperando a que se le abra el juicio. Lo mismo ocurre con el líder Humberto Yosuino, líder indígena, docente del estado Amazonas. El inicio de su juicio ha sido diferido ya en 4 oportunidades, y al momento de la elaboración de estas cifras, de estas estadísticas, de estos informes, todavía no había terminado, no se había culminado. En el caso del PNUD, por ejemplo, el campamento PNUD, donde fueron detenidos 122 muchachos en una sola noche, el 8 de mayo de 2014, de los cuales quedaron después, en definitiva, presos, formalmente categorizados como presos políticos, 5 muchachos, de los cuales al día de hoy queda preso uno solo. Tiene más de 3 años detenido, y el juicio, que había comenzado en 2016, tuvo que suspenderse por las continuas demoras, y todavía no ha vuelto a comenzar, y tiene ya más de 3 años, casi 3 años, preso. Todo esto es una evidencia más que concluyente de que en Venezuela el proceso penal ha sido utilizado y se está utilizando, y lamentablemente se va a seguir utilizando como una fórmula de castigo anticipada. ¿Por qué? Porque no interesa la verdad. Porque no interesa saber si ciertamente estas personas son o no culpables de los delitos que se le atribuyen. Lo que interesa es hacer sentir el poder del Estado, el poder del gobierno, como una sanción anticipada contra todo el que se atreva a alzar la voz, contra todo el que se atreva a decir no estoy de acuerdo. Y eso es lo que está ocurriendo. Es un patrón en el que además se materializan violaciones gravísimas al derecho a la defensa, a las garantías que emanan del debido proceso, a la integridad física, psíquica y moral de las personas que están bajo la custodia del Estado, e incluso se pone en riesgo en muchos casos la vida de las personas. Cuando uno contrasta esto, por ejemplo, con la suerte que corren los que violan los derechos humanos, este acerto, esta afirmación que les acabo de hacer, se hace mucho más que evidente. Tenemos el caso, por ejemplo, de José Alejandro Márquez. José Alejandro Márquez estaba filmando una protesta en el año 2014, fue detenido por funcionarios de la Guardia del Pueblo, se lo llevaron vivo y lo devolvieron muerto. Apareció en un hospital muerto con una fractura en la base del cráneo. De los funcionarios de la Guardia del Pueblo que fueron señalados como supuestos responsables de esto, solo uno está privado en este momento de su libertad, fueron más de 10. Y ninguno ha sido condenado. En el caso, por ejemplo, de Marvinia Jiménez, golpeada por una funcionaria plenamente identificada de la Guardia Nacional Bolivariana, durante las protestas también de 2014. La funcionaria tiene orden de captura y no hay manera de que la Guardia Nacional Bolivariana la ponga a la orden de los tribunales competentes. El caso del joven Jaime Yéspica, golpeado salvajemente por civiles con el apoyo de la Policía Bolivariana del Estado Aragua en Maracay. El único funcionario policial que fue acusado por esta situación acaba de ser absuelto. Hay una evidente disparidad, una evidente diferencia de trato entre quienes protestan contra el poder, hacen lo que la Constitución les permite hacer y simplemente ejercen sus derechos constitucionales, y los que violan los derechos humanos. En el primero de los casos, prisión y proceso como sanción anticipada. En el segundo de los casos, impunidad. Esa es la realidad que lamentablemente desde nuestra perspectiva como Foro Penal Venezolano tenemos que reportar no solamente a Venezuela, lo hemos hecho muchas veces, sino también al mundo, sobre qué ocurre con la persecución por motivos políticos en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Sigamos, sugiero, con Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Por favor.
Sí, buenos días, muchísimas gracias a todos. Transparencia Venezuela trabaja sobre el tema de corrupción y nuestra lucha es acabar con la corrupción en Venezuela. Todo lo que nos contaba Gonzalo, para nosotros desde Transparencia, tiene su origen en dos elementos básicos. La falta de separación de poderes y la corrupción enquistada que convierte a ese dúo corrupción-impunidad en un círculo vicioso que se alimenta uno a otro. En el índice de percepción de corrupción del 2016, Transparencia Internacional coloca a Venezuela en el último país de América Latina con 17 puntos sobre 100. Venezuela nunca había estado bien. Desde 1995, la primera vez que aparece el índice, Venezuela obtuvo 2.4, 2.8 en su mejor momento, o sea, 28 sobre 100. Sin embargo, hemos visto a lo largo de los años que los países de América Latina han mejorado y han ido haciendo esfuerzos extraordinarios, no solamente aprobando leyes, sino creando instancias que mejoran esa situación. Por el contrario, en Venezuela ha ocurrido lo contrario. Si nos fijamos en la fórmula, que creo que es el ejemplo más fácil, más cómodo para discutir abiertamente sobre corrupción, si vemos el concepto del profesor Krieger sobre corrupción, Venezuela es el ejemplo perfecto. Monopolio, control del Ejecutivo sobre el resto de los poderes, y voy a poner ejemplos claros, evidencias claras. No solamente del sistema judicial, del poder judicial, sino del poder electoral, del poder ciudadano que llamamos nosotros, que son las organizaciones de Contraloría y de Fiscalía y de Defensoría, sino también del aparato económico del país. En esa fórmula está el monopolio. Hace falta rendición de cuentas para luchar contra la corrupción. Nosotros no solamente tenemos informes vacíos acerca de la gestión del Estado, sino que poco a poco ni siquiera tenemos información pública. La solicitud de acceso a la información nos está negada porque el Tribunal Supremo ha legalizado la opacidad. El último informe que Transparencia Venezuela publicó de toda la legislación aprobada desde la nueva Constitución 1999 hasta ahora, más de 70 instrumentos jurídicos han legalizado la opacidad, creando o leyes completas de censura previa, de reducción del acceso a la información, o eliminar algunas obligaciones que había en algunas leyes para publicar información, con lo cual cuando vamos al Tribunal Supremo a exigir amparos para que diferentes entes del Estado nos proporcionen información vital, no estamos pidiendo cosas estrambóticas, la negativa ha sido rotunda. No hemos tenido un caso de victoria ante el Tribunal Supremo ante la solicitud de información, pidiendo información desde contratos, procesos para la compra de alimentos, procesos para la compra de medicamentos, gestiones de algunas de las instancias. Todos los casos han sido negados. Y el otro elemento de la fórmula de Krieger, que define corrupción, monopolio, menos rendición de cuentas, más discrecionalidad. Bueno, este último, la discrecionalidad, es lo más parecido a lo que ocurre diariamente en el país. Nosotros no tenemos claros cuáles son los procesos para llegar a ningún beneficio, servicio o proceso público. Los procesos se cambian, los organismos cambian de nombre, se dividen las funciones. Es muy difícil para un venezolano saber exactamente a dónde tiene que ir a sacarse el carnet de identidad o cómo puede hacer para obtener la cédula dentro o fuera del país, el pasaporte, o cómo solicitar un beneficio de los programas sociales llamados misiones. En relación con precisamente este último tema, yo quería recordar que en el último informe de ENCOVI, la encuesta que realizan las 3 universidades más prestigiosas del país, coloca la pobreza en 81%. 81%. Y la pobreza extrema en 34%. Si nosotros vemos esas cifras y recordamos que en los últimos 10 años Venezuela, o bueno, 15 años Venezuela fue
receptora de los recursos más extraordinarios que ha tenido Venezuela en su historia, ya que la vez anterior donde el barril de petróleo hizo rico a los venezolanos fue en los años 70, en donde el barril de petróleo llegó a 34. Nosotros tuvimos años con el barril por encima de $100 y eso construyó una plataforma de un Estado muy rico, un Estado que lamentablemente en Venezuela no se diferencia del gobierno y lamentablemente no se diferencia del partido de gobierno. Ese vínculo es lo que ha permitido un control absoluto de la Contraloría General de la República, en donde el ciudadano contralor, la figura que debe luchar contra la corrupción, que debe proteger los recursos públicos para todos, fue durante muchos años la mano derecha de la primera dama. No por ello nada malo, pero lo único malo es que no puede demostrar su independencia y tiene más conflictos de interés clarísimos. El ciudadano contralor, además, el responsable de prohibir que el nepotismo se apodere del Estado, tiene dentro de la Contraloría 13 familiares, su esposa, su hija, sus cuñados, su yerno, en cargos de dirección, con lo cual nos está diciendo que la Contraloría General de la República es la primera que viola los criterios básicos de la lucha contra la corrupción, que es cuidar y proteger lo público de los conflictos de interés. El Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido para nosotros en un elemento de confrontación permanente. Como vamos a presentar mañana en la audiencia, que espero que todos nos puedan acompañar y nos puedan acompañar además a difundir lo que allí vamos a decir, vamos a presentar cómo todas las decisiones de la Asamblea Nacional en nuestro Parlamento venezolano, que inició sus funciones nuevas el 5 de enero del 2016, todas fueron suspendidas, anuladas o eliminadas por el Tribunal Supremo de Justicia. 51 sentencias en los últimos 13 meses dan fe de ello, desde leyes, votos de censura, nombramientos, todas las decisiones, salvo una ley que era muy importante, la de eliminar, la de suspender o regular el uso de celulares en los centros penitenciarios. Esa no se suspendió, pero no se aplica, para lo cual es lo mismo. El Tribunal Supremo ha suspendido todas las decisiones que fueron presentadas para la defensa de los derechos. Y el Tribunal Supremo no ha permitido, a petición de las organizaciones que lo hemos hecho, presionar a los órganos de la justicia para que investiguen los casos de corrupción. La corrupción es sistémica en Venezuela. ¿Qué significará eso para nosotros? Bueno, pues que no hay espacio de la vida en donde no sea el mecanismo más claro a través de los cuales las personas, casi todos los venezolanos, intentan caminar para obtener lo que desean. Tanto los contratos, y hablamos de contratos gigantescos, como los que se le entregaron a Odebrecht, que sumaron solamente en facturación 11.000 millones de dólares, y que por ahora tenemos 11 obras no culminadas y que no han avanzado ni siquiera el 50%, con lo cual ese dinero a todas luces parece perdido por ahora. Hasta la compra de alimentos, como saben, nosotros tenemos una producción nacional muy pobre, por no decir inexistente. La producción nacional de alimentos es muy baja, es menor del 20% en todos sus rubros, por lo cual tenemos necesidades imperiosas de importar. Todas esas importaciones han sido señaladas como débiles y con altos riesgos de corrupción. Asimismo, la de medicamentos. En Venezuela las farmacias ya no proveen de medicamentos. Uno va a la farmacia y no hay medicamentos. Lo que hay es algunas cosas que se consiguen de comida o de accesorios, pero también en armas, en electricidad, en sistemas de riego, en sistemas de agua. Desde Transparencia Venezuela hemos considerado importante empezar a pensar
en que un proceso a mediano plazo nos podría llevar a la construcción a la búsqueda de la construcción de un mecanismo heterodoxo de justicia, como lo tiene Guatemala, como lo tiene Honduras, como lo tuvieron en México para la evaluación de los 43 de Ayotzinapa, y que posiblemente en algún momento pudiéramos llegar a eso para llegar a la verdad y a la justicia que todos necesitamos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Y Inti Rodríguez de Provea. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Primero, bueno, agradecer desde luego el esfuerzo que el secretario general ha hecho para que hoy día estemos acá. Por supuesto, saludar la presencia de todos ustedes en este evento que consideramos de suma importancia para nuestro país, ¿no? En Venezuela estamos en presencia de un gobierno que está extinguiendo el Estado de Derecho. Un gobierno que desde el pasado 20 de octubre, desde Provea, no hemos dudado en calificar como una dictadura del siglo XXI. Y hemos dicho que es una dictadura del siglo XXI porque, a diferencia de lo que el imaginario popular latinoamericano considera como dictadura, estos gobiernos que, digamos, dejaron una impronta muy terrible en el Cono Sur, por ejemplo, o en el mismo caso de Venezuela, un Marcos Pérez Jiménez en la década de los 50, a diferencia de esas dictaduras clásicas, este gobierno de Nicolás Maduro, esta dictadura del siglo XXI, se caracteriza fundamentalmente por ser un gobierno que ha llegado al poder por los votos, que se ha valido de los mecanismos que brinda la democracia para precisamente cerrar los espacios para las libertades democráticas en los países. Y tenemos en nuestra historia reciente algo muy parecido, y es lo que ha ocurrido en el Perú de Alberto Fujimori. En Venezuela, durante todo el año 2016, luego de los resultados electorales que fueron adversos al oficialismo en las elecciones parlamentarias, el gobierno venezolano pareciera haber dicho que no va a realizar ninguna otra elección mientras no tenga la seguridad de que va a ganarlas. A comienzos de año, en el primer trimestre, en el primer semestre del año, se dictó de forma írrita, de forma inconstitucional, un estado de excepción y de emergencia económica que fundamentalmente afecta los derechos a la libre asociación, a la reunión pacífica, el derecho a la sindicación y que institucionaliza este discurso que ha sostenido toda la práctica represiva y autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro. Esta doctrina de seguridad nacional que es muy parecida a esto que ocurrió en el Cono Sur precisamente y que pone por encima de los derechos ciudadanos los intereses del Estado. Este decreto de estado de excepción que se aprobó desconociendo las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional y que fue avalado de forma inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, ha sido prorrogado en 6 ocasiones de manera inconstitucional por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este decreto de estado de excepción se ha convertido en la nueva legalidad del gobierno venezolano. El gobierno venezolano hoy día no está actuando de acuerdo a lo que dicta la Constitución Nacional Venezolana, sino está actuando de acuerdo a lo que dicta esta legalidad paralela contenida en este decreto de estado de excepción, que como indicaba al comienzo, está extinguiendo el Estado de Derecho en Venezuela, está terminando de extinguir la institucionalidad democrática y está amenazando seriamente la garantía para los derechos humanos en nuestro país. En paralelo a ello, hay que decir que en Venezuela se está levantando muy aceleradamente la construcción de un Estado policial y militar, a través no solo de la militarización de la gestión pública, sino la militarización de la sociedad, la militarización de las relaciones entre el poder y los ciudadanos y la creación de nuevas figuras para la contención de la protesta y el descontento social que involucran a civiles, que involucran a organizaciones paramilitares que actúan bajo la aquiescencia del Estado, bajo la complicidad del Estado, para precisamente perseguir a la disidencia política, para perseguir a los activistas sociales y para impedir el libre ejercicio de los derechos democráticos. En paralelo a todo este relato, como lo señalaba Gonzalo Imió, toda esta situación dramática que sufre la disidencia política y que sufren quienes hoy día expresan libremente sus opiniones en el país, en paralelo a todas las amenazas para los derechos civiles y políticos, hay un relato aún más dramático de lo que está ocurriendo en Venezuela,
y es el incumplimiento por parte del Ejecutivo Nacional, por parte de la dictadura del siglo XXI, de sus obligaciones en materia de derechos sociales. La dictadura de Nicolás Maduro es fundamentalmente una fábrica de pobreza. Hoy día en Venezuela, según las propias cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, de la última data del segundo semestre de 2015, fue el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística, indicaba en ese momento que en Venezuela hoy día tenemos más pobres de los que teníamos en el año 1997. Eso no es una data inventada por Provea, no es una data levantada por las organizaciones de la sociedad civil, es una propia data ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística. Todos los recursos que ingresaron al país, todos los esfuerzos que se hicieron para reducir la pobreza, lamentablemente han sido dilapidados por la corrupción y la ineficiencia. Hoy día, en el gobierno de Nicolás Maduro, entre el 2013 y el segundo semestre de 2015, cerca de 5 millones de personas pasaron a ser pobres en Venezuela. Eso es una cifra superior a la cantidad de habitantes que tiene el Uruguay, por ejemplo, de acuerdo a su último censo. Y es una cifra que indica que, como lo señalaba, el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una fábrica de pobreza y de exclusión. Según los propios datos del Instituto Nacional de Estadísticas, más de 13 millones de venezolanos se encuentran hoy día en situación de pobreza. Recuerdo, de acuerdo a la cifra suministrada hasta el segundo semestre de 2015. Y según los estudios independientes de la encuesta sobre condiciones de vida, que es un estudio realizado por la Universidad Central de Venezuela y por otras universidades del país, cerca del 80% de los venezolanos están hoy día en situación de pobreza. Estamos hablando de casi 20 millones de venezolanos en situación de pobreza, en medio de una situación de aguda crisis humanitaria que está afectando fundamentalmente los derechos a la alimentación y a la salud. Venezuela también, nuevamente, según la propia cifra del Banco Central de Venezuela, registró para el cierre del año 2015, recuerdo esto porque esta situación de opacidad oficial, de ausencia de indicadores oficiales, nos hace que estas cifras que estemos suministrando sean, digamos, de hace mucho tiempo. El Banco Central de Venezuela publicó su última cifra sobre inflación en febrero del año 2016 y esta cifra, que indicaba un 180,9% de inflación general y de 315% de inflación en alimentos, nos hace afirmar que la inflación en Venezuela, según la data oficial, fue la cuarta inflación más alta de toda la historia de América Latina desde 1970, solamente superada por la inflación registrada en Perú, en el Perú de Alan García, por la inflación registrada en la Argentina de Menem, y por la inflación registrada en Brasil. La inflación oficial en Venezuela fue la cuarta más alta de la historia de América Latina desde el año 1970. Según las proyecciones independientes para el cierre de este año, la inflación en Venezuela pudiera estar superando el 1000%. Son indicadores del Fondo Monetario Internacional y es una situación que sin duda alguna está propiciando este acelerado aumento de la pobreza y este acelerado aumento de la exclusión social. Tenemos, como les indicaba, una situación de crisis humanitaria que ha sido documentada, que ha sido registrada por las organizaciones de la sociedad civil, que ha sido denunciada ante los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal de Naciones Unidas, y una situación de crisis humanitaria en salud y alimentación que no termina de ser reconocida por el gobierno, a pesar de que las propias víctimas han denunciado esta situación, este padecimiento cada vez más agudo ante los altos niveles de escasez en medicinas y en alimentos. El gobierno venezolano se niega a reconocer esta situación y se niega a aceptar los mecanismos de cooperación y de ayuda humanitaria que para nada significan injerencia o intervencionismo como el propio Ejecutivo lo ha querido hacer ver. El 70% de los alimentos en Venezuela depende de las importaciones y ante una caída de
los recursos, de las divisas que se destinan a las importaciones, lamentablemente eso está impactando en la cantidad de alimento accesible para la población. Tenemos también una caída severa en el total de superficie cosechada y una situación de malnutrición aguda que está afectando al 10% de las niñas y niños menores de 5 años. Estamos empezando a registrar muertes por esta situación. Ya van 20 personas que han fallecido por el consumo de yuca amarga, que es una variable de este tubérculo que contiene una toxina y que en esta situación de precariedad, esta situación de hambre que están padeciendo muchas familias pobres en Venezuela, no tienen otro recurso que recurrir a este tipo, al consumo de este tipo de alimentos con estas consecuencias de muertes en muchos casos. También ha sido denunciada la crisis en salud. El 75% de los centros de salud venezolanos pueden prestar una atención mínima adecuada para la población debido a la precaria infraestructura, debido a la escasez de insumos en los centros públicos de salud venezolana. El Estado sigue incumpliendo sus obligaciones en cuanto a las recomendaciones emanadas de los organismos de Naciones Unidas para atender las situaciones de salud y de alimentación, sigue dándole la espalda a estos problemas, sigue sin reconocerlo y por supuesto, como le señalaba, en paralelo el relato que tiene que ver con los obstáculos para el ejercicio de derechos civiles y políticos, también está toda esta situación de aumento de la exclusión social y de incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos sociales. Sin duda, no tenemos ninguna duda en apoyar los esfuerzos para la activación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela, porque a diferencia de lo que ha querido hacer, lo que ha querido señalar el gobierno, esta especie de chantaje de que esta Carta Democrática se trata de un proceso de intervencionismo, todo lo contrario ayudaría al retorno de la democracia en Venezuela. Y le recordamos al gobierno, a los funcionarios del gobierno venezolano y le recordamos a la opinión pública en general que en el año 2002 la organización que represento solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana para Venezuela en el contexto del golpe de Estado que se le dio al entonces presidente Hugo Chávez. Si en aquel momento fue buena la Carta Democrática, en este momento también es buena la Carta Democrática. Y en ese sentido, no tenemos ninguna duda en que a través de la resistencia democrática, pacífica y apoyando los esfuerzos de la comunidad internacional, Venezuela podrá volver a la democracia más temprano que tarde. Muchas gracias. Muchas gracias y seguimos con Marco Ponce del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Adelante. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social hemos venido documentando la crisis venezolana desde el 2011. Progresivamente nuestras estadísticas nos indican que estamos frente a un gobierno indolente que no responde a las necesidades de la población. Cuando caracterizamos la protesta en Venezuela, las movilizaciones, nos encontramos que más del 70% de las protestas venezolanas son por derechos económicos, sociales y culturales. En 2016, por ejemplo, observamos que el 26% de las protestas fue para exigir el derecho a la alimentación. Los venezolanos han tomado las calles sistemáticamente desde el 2015 para pedirle respuestas al gobierno de Nicolás Maduro frente a la grave crisis de inseguridad alimentaria que atraviesa el pueblo venezolano y que se ha caracterizado por escasez, desabastecimiento y carestía de productos. Ante la ausencia de respuestas a esta grave situación, a esta crisis, los venezolanos se han ido radicalizando. ¿Qué hemos observado desde el observatorio? En que la protesta violenta ha aumentado en Venezuela. No es secreto para nadie el número importante y preocupante de saqueos e intentos de saqueos que se reportaron durante todo el 2016. Incluso en la audiencia que tuvimos aquí en marzo pasado, expresamos nuestra preocupación por el aumento y el incremento de saqueos en Venezuela. En 2016 se registraron más de 850 saqueos a nivel nacional. Los venezolanos se han ido radicalizando frente a un gobierno que no está respondiendo a sus necesidades. Por otra parte, vemos que la protesta nacional sigue aumentando, el descontento popular sigue aumentando. En 2016 se documentaron al menos unas 6.700 protestas en todo el país. A veces nos preguntan que dónde son los focos
más conflictivos, o cuáles son los estados más conflictivos. En este seguimiento, en este monitoreo que hacemos nosotros permanentemente, observamos que la protesta en Venezuela está generalizada, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Y algo muy importante, que cuando vemos las protestas que son masivas, que son espontáneas, son protestas que no tienen ningún tipo de conducción. Es decir, cuando vemos la protesta en Venezuela, observamos que no hay intervención o participación de los partidos políticos. Y esto es muy importante decirlo, porque desde el gobierno venezolano se ha querido hacer ver que la protesta venezolana ha sido direccionada desde la Mesa de la Unidad o desde un gobierno extranjero, y eso no es así. La observación permanente que hacemos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social nos permite inferir que esa protesta responde a la ausencia de garantía de derechos humanos y responde a esa práctica de indolencia sistemática que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, estas protestas masivas, espontáneas, se han ido generalizando en todo el país. Recientemente, como les decía, el 70% ha sido por derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué vemos? Que los ciudadanos, los que más están protestando en este momento en Venezuela son los vecinos que protestan por alimentos o por servicios básicos. El pueblo venezolano está atravesando una grave crisis de servicios básicos donde la electricidad y el agua potable está ausente en los hogares. Entonces, en ese sentido, vemos cómo este año 2017, vemos con mucha preocupación que el gobierno venezolano no ha implementado los correctivos en las políticas públicas para incidir o que esos niveles de protesta, de descontento o de conflictividad disminuyan. Lo que vemos es todo lo contrario. Se están tomando recientemente medidas inconstitucionales que afectan y que agudizan los conflictos. Apenas hace una semana el gobierno venezolano decidió intervenir a las panaderías en Venezuela, pues son medidas autoritarias que no van al origen del problema. Los problemas estructurales en Venezuela son el principal foco y el origen de la conflictividad que está atravesando el venezolano y que se expresa permanentemente en las calles. A veces nos preguntan, bueno, ¿y cuándo los venezolanos van a salir a protestar y a rechazar esta situación? Bueno, ahí están las estadísticas. Desde hace muchos años los venezolanos ya tomaron las calles, están en las calles rechazando políticas poco democráticas y exigiéndole al gobierno todavía ese espíritu democrático, exigiéndole que cumpla con la Constitución, amparados en el derecho a la manifestación pacífica. Ahora bien, como les decía al principio, el gobierno de Nicolás Maduro pues, se ha caracterizado por tener una indolencia sistemática frente a las necesidades de la población y muy probablemente en este año 2017 lo que vamos a seguir observando, y lo vemos como los conflictos en ciernes, es que los ciudadanos van a tomar las calles y por eso es muy importante el acompañamiento internacional. Lo hemos dicho en el comunicado que hicimos en octubre pasado, después de la suspensión de las elecciones. Vemos que es muy probable que los ciudadanos tomen las calles de manera masiva para exigir respuestas oportunas al gobierno venezolano. Y esta situación social se viene a agudizar con las recientes decisiones del gobierno venezolano de impedir, de obstaculizar las elecciones. Entonces, por un lado tenemos la crisis social y por otra parte vemos el panorama político, electoral, que está causando un gran espiral de conflictividad en Venezuela y que sin duda alguna esta presión, si el gobierno venezolano no toma medidas inmediatas, pudiese llevarnos hasta un estallido social, y es lo que no queremos. Sin embargo, pareciera que todo nos está llevando hacia allá, y es por eso que reitero que es muy importante la presencia de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Valoramos positivamente que el secretario general de la OEA esté presente y esté muy atento a la situación venezolana, porque realmente cada día que pasa sin decisiones, sin acciones concretas frente a la realidad venezolana, cada día que pasa la situación se está agudizando y cada día vemos a más personas pasando trabajo en las calles. Por ejemplo, hemos visto cómo el venezolano ha ido degradando su situación, su calidad de vida. Veíamos a la gente, por ejemplo, el año pasado protestando porque no tenía alimentos, luego saqueando abastos y supermercados, y más recientemente vemos a la gente comiendo en los depósitos de basura.
no es mentira, eso es una realidad. Cualquier persona que vaya a Venezuela, en cualquier ciudad, se va a encontrar con ese escenario dantesco de personas alimentándose de desperdicio. Entonces es una situación grave y es por ello que es fundamental que los organismos internacionales y que los estados y sus representantes se solidaricen con esta situación que está atravesando el pueblo venezolano, porque, reitero, cada día que pasa va en contra de la calidad y la dignidad del pueblo de Venezuela. Gracias. Muchas gracias a los cuatro y quiero compartir un par de ideas que son de ustedes y en función de eso ver si de esa manera se puede tener un poco una conversación entre ustedes y luego abrir a las preguntas de la gente. En principio creo que los cuatro señalan esta tragedia humanitaria y que son hechos que leemos en los diarios los que no estamos en Venezuela. La yuca amarga o los informes periodísticos sobre personas que buscan comida en la basura, cuyo número crece, además. La frecuencia de esas noticias ha crecido. Hace un tiempo aparecía una o dos, con una cierta esporádicamente, pero ahora se hace ya casi sistemáticamente los reportes periodísticos que hacen referencia a esas situaciones humanitarias graves. En particular, quiero además señalar algunas cosas en común. Gonzalo nos habla de una completa ausencia de debido proceso, de la articulación de una narrativa que demoniza a los grupos sociales, pero que lo va haciendo por rotación, va cambiando el grupo que se demoniza de acuerdo a la circunstancia política. Y últimamente ha sido los panaderos, precisamente, ¿no? La última noticia es la intervención a las panaderías por parte de las Fuerzas Armadas, que demoniza además a la figura del panadero y a aquellos pequeños comerciantes que ejercen esa función. Mercedes nos habla de corrupción sistémica. Cita a Klitgard. Una de las cosas que Klitgard nos habla es de la corrupción como estrategia de dominación, la corrupción como régimen político, que es, algunos de nosotros hemos estado escribiendo últimamente sobre eso, ¿no? Y yo creo que vos lo señalás, porque al marcar el nepotismo es lo que lo hace sistémico. El nepotismo privatiza el poder y hace al poder hereditario, lo cual es absolutamente contradictorio con la existencia de una república, ¿verdad? El nepotismo reproduce endogámicamente el poder, si uno pudiera usarlo, generación en generación, es una proyección hacia el futuro, precisamente el uso del nepotismo como estrategia de control del Estado, además. Y eso es un tema importantísimo de señalar y además de trabajarlo mucho más, porque apenas si hay algunas cositas por ahí sobre ese tema, y que es especialmente importante en Venezuela, pero no únicamente en Venezuela, porque Venezuela está a la vanguardia de este tema en el resto de América Latina. Y vos señalabas también el caso de Odebrecht, que también es común a toda América Latina, y cómo se ha articulado esa corrupción sistémica a través de Odebrecht como una lente para mirar estos aspectos políticos que tienen que ver con la corrupción. Inti empezó con dictadura del siglo XXI, empezó con Fujimori y terminó con las dictaduras del Cono Sur. Y no puedo menos que sentirme identificado con eso, viniendo de un país de ahí, del Cono Sur. El estado de excepción, que debo decir que me produjo asombro, pero asombro en el sentido de empatía, cuando el estado de excepción es asimilado a la doctrina de la seguridad nacional del Cono Sur. Un estado de excepción prorrogado 6 veces y además instrumentado por decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, una verdadera extinción del Estado de Derecho, pero también en el contexto de lo que llamás una fábrica de pobreza, en el contexto en donde la pobreza y la tragedia alimentaria a la que señalás es parte de esta capacidad de prorrogar el estado de excepción, precisamente, ante la desesperación
de la población. Hay muchísima literatura, ya que estamos, sobre la función de las colas en el Estado soviético, ¿no? En el socialismo de Estado. La función de las colas es precisamente, esencialmente, un instrumento de desmovilización de la sociedad. Una población que tiene que pasar buena parte del día procurando sus alimentos y cubrir sus necesidades básicas. Necesidades básicas que Marco señala en función de servicios también, ¿no? De servicios eléctricos o de agua potable. Y por supuesto que produce enorme desesperación en la población. La cola, el estado de excepción, la ausencia de debido proceso y la desesperación por la tragedia humanitaria, sea alimentos, sea medicinas. Las redes sociales venezolanas son farmacias virtuales, eso es lo que uno observa desde afuera. Necesito tal medicamento, tal antibiótico, tal droga para un paciente, para un pariente enfermo, para un padre internado, etcétera, etcétera. Lo de gobierno indolente es el viejo tema del rendir cuentas, que en el español no tenemos palabra tan poderosa como accountability. Entonces hemos dicho, directamente usamos la palabra, ¿no? Accountability, y lo decimos en español. Porque es rendir cuentas, pero es rendir cuentas desde un punto de vista legal y ético también. No es el rendir cuentas de, bueno, gasté tanto, esto entró y esto gasté. Es rendir cuentas en cuanto a la legitimidad del ejercicio del gobierno, la legitimidad que proviene del pueblo de estar donde uno está. Y uno debe rendir cuentas a ese que lo puso. Y eso es lo que está ausente en esta historia de indolencia. Es importante, yo creo, desde el punto de vista empírico, además, la clarificación de la protesta espontánea. La protesta espontánea que es buena y es mala al mismo tiempo, diría, desde un punto de vista de la construcción de un Estado de Derecho. Es buena porque rebate lo del gobierno, que es una instrumentación de ciertos poderes, de intereses oscuros, el argumento conspirativo. La gente sale a la calle por su propia cuenta, no necesita de nadie. Pero al mismo tiempo es mala porque toda una protesta deja de ser canalizada con un objetivo político de última instancia, que es el retorno a la normatividad democrática. Y en ese sentido, la gente expresa esa protesta, pero termina, desgraciadamente, si no está canalizada en organización, termina la frustración social. Esa es parte, probablemente, de esta situación. No tengo mucho más para decir, pero si ustedes quieren tener una especie de reacción sobre mis puntos y algún comentario sobre cada uno de ustedes, y si no, pasamos luego a las preguntas de los asistentes. Si quieres, seguimos el mismo orden con el que comenzamos. Solamente quería añadir que ese mecanismo de construcción de narrativas desde el poder, cuando le sirven al poder precisamente en Venezuela para sencillamente evadir sus responsabilidades sobre sucesos de trascendencia nacional o sobre las consecuencias de sus erradas políticas públicas, tiene además un componente que no se puede desconocer, que es una utilidad colateral de la que se sirve el poder en este tipo de articulación de narrativas, que es la utilidad populista. La utilidad que sirve incluso para, en los foros internacionales, legitimar un discurso que en el fondo lo que esconde es represión, persecución, sobre la base del supuesto beneficio del pueblo, entendido como una entelequia además en la que solamente caben quienes estén de acuerdo con el poder en Venezuela. Tan es así que, fíjense ustedes, una de las cosas que está ocurriendo en el país a propósito de la crisis humanitaria, a propósito de la falta de medicinas y de alimentos, es que las personas que tienen acceso a las bolsas de comida que reparte el poder en Venezuela, las denominadas las bolsas de los CLAPS, tienen de alguna manera que someterse, sea que crean en ella o no, a la afiliación política del gobierno.
de manera tal que el gobierno de alguna forma justifica ante la comunidad internacional su supuesto respaldo popular en una medida de presión que ejerce, de control que ejerce sobre la gente, sobre la base de que si no se manifiesta a favor del gobierno, si de alguna manera no concuerda con esa forma de hacer las cosas del gobierno, pues sencillamente se queda sin comida. Esto es una extorsión de proporciones épicas, de proporciones históricas que hay que denunciar también. Yo quiero también recordar algunos datos que se nos olvidó mencionar en este momento, que tienen que ver con el hecho de que no son solamente los presos políticos los que deben llamar nuestra atención en esta situación. En este momento en Venezuela, solamente desde el 2014 para acá, tenemos a más de 2.100 personas sometidas a procesos penales bajo medidas de libertad condicional, de libertad provisional, que tienen restringidos sus derechos y que están con esa espada de Damocles sobre el cuello, que en cualquier momento cae sobre ellos. Esa es una forma de control de la disidencia, de neutralización de la disidencia a través de nuevo del uso del proceso penal como castigo. También es importante destacar que esto ha motivado pues una verdadera y muy drástica diáspora de venezolanos. El año pasado, solamente el año pasado, Venezuela estuvo en el primer lugar, estas son cifras oficiales del gobierno de los Estados Unidos recogidas por las diferentes organizaciones que manejan estos temas, en primer lugar en solicitudes de asilo en Estados Unidos y en otros países. ¿Por qué? Porque los venezolanos tienen miedo de vivir en Venezuela, eso es una realidad que se expresa continuamente en nuestro país. Y por otro lado, hay un tema que no se ha mencionado acá, pero yo creo que es importante mencionarlo, que es el del diálogo como una herramienta de tergiversación, de disrupción de la realidad. Es importante destacar, bien lo destacaba el señor secretario general, cuando empezó en su alocución, desde que en mayo de 2016, porque fue en mayo de 2016 cuando se comenzó a hablar del diálogo, se empezó a manejar particularmente el tema de los presos y perseguidos políticos como elementos, parte de este diálogo, lejos de cesar o de disminuir la persecución por motivos políticos en Venezuela, aumentó. De un promedio mensual de aproximadamente unos 80 presos políticos, saltamos a un promedio mensual que supera los 100, 110 presos políticos desde ese momento hasta este momento. ¿Por qué? Porque los presos políticos fueron interpretados y los perseguidos políticos fueron interpretados por el poder como simples fichas de negociación, simples fichas de canje, con las que, como si se estuviese en una mesa de póker, se juega, se las apuesta y se ganan o se pierden dependiendo de cuál sea la intencionalidad política que haya detrás de esas negociaciones. Por eso es que el diálogo en materia de derechos humanos fracasó y eso hay que destacarlo también, es importante destacarlo. Además de los panaderos, por cierto, este es otro tema que no han querido mencionar mis compañeros, pero yo creo que es importante que lo mencionemos. Ahora estamos compartiendo el dudoso honor con los panaderos de ser los nuevos señalados, que ya lo veníamos haciendo desde hace tiempo, los integrantes de las ONG que precisamente venimos a estos organismos internacionales a exponer la situación de Venezuela. En los últimos 10 días, tanto Maduro como el diputado Diosdado Cabello, como otros representantes y voceros del poder en Venezuela, entre ellos el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia, se han referido a este tipo de actividades como las que estamos desarrollando nosotros acá, como actividades conspiradoras, terroristas, violentas e incluso criminales. Corremos el riesgo franco de ser criminalizados por estar aquí haciendo lo que, por cierto, nuestra Constitución y los tratados internacionales nos permiten hacer, que es denunciar qué es lo que pasa en Venezuela ante los organismos internacionales. Se está construyendo entonces con nosotros toda una narrativa dirigida a la neutralización, no solo de nosotros los que estamos aquí, sino de cualquier persona que quiera sencillamente hacer escuchar tanto en el foro local como en el foro internacional la realidad, su voz y la verdad de lo que pasa en Venezuela. Bueno, hiciste un resumen estupendo. Bueno, gracias. Hubieras hecho el resumen y nosotros hubiéramos estado paseando por Washington. Sí, en efecto, el Estado venezolano está al servicio de la victoria política del gobierno y del partido de gobierno. Y eso, pues, tenemos todos los estudios desde el análisis electoral y el uso del Estado venezolano haciendo campaña electoral.
como el uso de la justicia, la Contraloría, las misiones. Las misiones han sido, los programas sociales en Venezuela, o gran parte de los programas, de las misiones, son programas sociales, y han recibido miles de millones de dólares. Como uno sabe, pues los programas sociales son para atender a las personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Y que no pueden valerse por ellas mismas, que no pueden contribuir con la construcción del país, de la sociedad, y necesitan apoyo del resto de los conciudadanos, y el Estado pues es el vínculo a través del cual logran ese apoyo mínimo para superar su debilidad. Bueno, si esa es la definición de los programas sociales han sido un fraude, porque después de 15 años de programas sociales, el primer programa social se creó precisamente en el 2003, el Barrio Adentro y Misión Alimentación, cuando el gobierno estaba en mala situación en los números electorales. Se crea precisamente en ese momento. Bueno, si nosotros tenemos tantos años con programas sociales y después de tanta inversión de tantos millones de dólares, tenemos la peor situación en alimentación del planeta, bueno, por lo menos de América, la peor situación en salud, porque no solamente que no hay medicinas, no hay camas, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay equipos, ni en el sector privado. O sea, y esto lo tienes que saber. El drama en Venezuela, si bien los pobres son los que más lo sufren, como en todo, la pobreza es terrible porque es la que recibe todos los males. Y por eso hay que sacar rápido a la gente de la pobreza, porque es la víctima de todos los males. También lo están sufriendo todos los sectores. Las personas que hasta tienen muchísimo dinero tienen problemas para conseguir las necesidades básicas cubiertas, entre ellas la seguridad. Después de tantos millones en programas de A Toda Vida Venezuela, el 21 programa de seguridad del gobierno de la revolución, tenemos el país más violento, uno de los países más violentos de América. Creo que nos peleamos siempre entre Honduras, El Salvador y Venezuela la última posición. Entonces, ¿qué pasó con ese dinero? Bueno, si uno califica los programas sociales por su objetivo público, uno dice fracasó, pero han sido herramientas de victoria electoral fantásticas. Entonces han tenido unas victorias, y uno siempre cuando analiza corrupción, uno tiene que ver, bueno, ¿quién sale beneficiado de este proceso o de esta política pública? Y eso para nosotros es evidente. Ahí, cuando nosotros hablamos de inseguridad, hay una cosa que a lo mejor los que están afuera y no siguen el tema venezolano no pueden sentir, y es el miedo que sentimos todos nosotros todos los días. Los venezolanos no salimos a la calle después de las 8 de la noche. Bueno, algún valiente o algún loco. Pero nosotros nos encerramos, vivimos encerrados. Nosotros andamos en la calle temerosos, a la gente la roban o la matan en el autobús, en el carrito, en la calle, en cualquier lugar. No hay lugar seguro, en ninguna parte está seguro. Uno ve a un policía y la verdad es que corre para el otro lado, porque el tema de la seguridad ha sido tan dramática que este año el presupuesto nacional, a contramedida de lo que debería ser el presupuesto, la inversión del dinero público, está reduciendo el dinero que va a la seguridad ciudadana y está reduciendo el número de policías, según el presupuesto nacional, que por cierto no se ha publicado. Transparencia Venezuela lo consiguió y lo presentó en Venezuela hace 2 semanas, pero todavía el gobierno no ha presentado la ley de presupuesto ni la ley de endeudamiento. Bueno, ese presupuesto dice que se van a reducir de este año 2017 en 3.200 el número de policías. ¿Cómo puede uno entender eso y que a la vez se vaya a aumentar en 124.000 el número de militares? O sea, ¿cuál es el enemigo de los venezolanos? ¿Es la inseguridad o es los Estados Unidos o Colombia? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Esa desviación de las prioridades es también un elemento que para nosotros es un tema a analizar cuando analizamos corrupción.
La corrupción, recuerdo, la definición que usamos es la privatización, el uso de lo público para beneficio personal o particular. Y cuando todo el Estado, todos los ministerios, todos los recursos, todos los aviones, todo el mensaje, todo el discurso, todos los medios públicos están usados para el beneficio de un grupo particular, bueno, ustedes me van a decir cómo se llama eso. Y la última cosita, quiero decir, en Venezuela no tenemos información, pero tenemos mucha propaganda. Entonces, el venezolano también ha perdido la noción de qué es uno y qué es otro. Cuando estamos hablando de información verificable, de datos, y cuando es solamente mera propaganda. Eso es. Sí, bueno, yo solamente quería reforzar un par de cosas sobre lo que decía Gonzalo, ¿no? Uno, totalmente compartido lo que él señala sobre esta narrativa que estigmatiza, criminaliza a diversos sectores y que pareciera que se rotara, ¿no? Parece que tuviera objetivos fijos, pero constantemente también se rotan o cambian los actores, ¿no? Ello obedece a esta permanente construcción de esta tesis del enemigo interno y externo, de que toda esta situación de crisis generada por la ineficiencia, por la corrupción, es consecuencia de sabotaje extranjero, de conspiraciones, digamos, dirigidas por potencias extranjeras o por las propias organizaciones y activistas políticos del país, ¿no? Y aquí hay que resaltar un caso que, bueno, quizá la comunidad o muchos de los que están acá, la comunidad internacional conoció mucho en 2015, que fue toda esta situación de crisis en la frontera con Colombia. El gobierno venezolano en 2015 lanzó un operativo de seguridad ciudadana que tiene un nombre llamado Operativo de Liberación del Pueblo, y este operativo de seguridad ciudadana, digamos, otro nuevo operativo más, ya Merchi señalaba que son 21 operativos en total. Este operativo, la diferencia que tenía era, por un lado, militarizaba aún más las labores de seguridad ciudadana, una visión más autoritaria con respecto al tema de la seguridad ciudadana. Los compañeros de México tienen muchos padecimientos en materia de militarización de seguridad ciudadana. En Venezuela estamos viviendo una situación no tan terrible, pero muy parecida. Esta situación, este operativo de liberación del pueblo tuvo como principal objetivo el practicarlo en las comunidades populares de Caracas y de otras zonas del país. Y tuvo unas consecuencias terribles para los derechos de las personas habitantes de las comunidades populares. La primera consecuencia es que si nos asombra que hayan 2.000 personas procesadas, detenidas, enjuiciadas por protestar entre 2014 y 2017, nos debe asombrar muchísimo también que más de 20.000 personas fueron detenidas en apenas 8 meses de este operativo de liberación del pueblo. Personas habitantes de comunidades populares detenidas de forma arbitraria. Y entre esas 20.000 personas detenidas, muchos de ellos eran ciudadanos de origen colombiano, que eran deportadas a su país de origen de forma sumaria, de forma arbitraria, sin respeto al debido proceso, una situación que fue documentada además por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su momento, ¿no? Y hay que señalar que este operativo también de seguridad ciudadana generó un precedente, digamos, que nunca antes se había visto en América Latina, y es el hecho de que se violó directamente el derecho a la vivienda. Estamos hablando de 976 viviendas demolidas, derrumbadas, muy similar a lo que hace el Estado de Israel en Palestina. Se derriban viviendas sin ninguna justificación, sin órdenes de desalojo y sin reubicación para esas familias. Eso ocurrió y ese operativo estuvo sustentado en esa narrativa de que tanto los habitantes de las comunidades populares del país como los ciudadanos de origen colombiano eran miembros de agrupaciones paramilitares que estaban conspirando contra la llamada Revolución Bolivariana. Ahora, como lo señalaba Gonzalo, los estigmatizados son otros, son los panaderos. Y aquí quiero señalar también, para reforzar con lo que él decía con respecto a los defensores, que el propio presidente de la República ha dicho que hay que ponerle mano dura, mano de hierro a quienes soliciten en Venezuela la activación de la Carta Democrática Interamericana.
tenemos conocimiento de que se adelanta en el Tribunal Supremo de Justicia alguna medida para impedir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, y queremos informarles a quienes están acá presentes y quienes están viendo este foro, y mañana también lo vamos a informar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto tenemos temor a represalias para quienes estamos hoy día en este foro y para todos los activistas defensores de derechos humanos que están en el país apoyando el esfuerzo emprendido por el secretario general y solicitando la activación de la Carta Democrática Interamericana. Bien, gracias. Marco Antonio, para... Quería complementar lo que dijo Héctor sobre que la protesta masiva y popular es buena y mala, ¿no? Efectivamente, ahí entra el rol de los partidos políticos y la sociedad civil, y tienen un desafío en Venezuela, los partidos políticos. Ese desafío de conectarse con ese ciudadano que está permanentemente en las calles, o de tempranas horas de la mañana haciendo colas, filas para comprar alimentos, o protestando, como dije anteriormente, exigiendo sus derechos humanos. Entonces, en el caso de lo que se podría ver como malo, en que los ciudadanos están protestando de manera dispersa, sin conducción, bueno, allí los partidos políticos tienen un desafío de conectarse democráticamente, de hablar con la gente, de acompañarlo. El venezolano en este momento está muy desamparado. Por un lado, el gobierno venezolano no le garantiza sus derechos, y por otro, los partidos políticos no los están acompañando. Entonces, es muy importante, digamos, que estos dirigentes de partidos políticos en Venezuela se conecten con la gente y que puedan conducir democráticamente ese descontento popular y social que se ve permanentemente en el país. Bueno, muchas gracias. Me dicen que, bueno, tenemos poco tiempo, no sé si hay una pregunta y no me animo a extenderlo demasiado. Mucho. USA, Refugees and Immigrants. Y primero que nada, don Luis, muchísimas gracias por su preocupación por el caso de Venezuela. Ayer vimos un ejemplo de cómo Venezuela bullying a cualquier persona e institución, como lo es en este caso la Organización de Estados Americanos. Y para nosotros como venezolanos de nacimiento fue sumamente duro, sumamente triste ver cómo el gobierno de Venezuela no tiene el menor pudor en acosar y perseguir, incluso personalidades como usted, don Luis. Yo como venezolana me disculpo ante usted y esa situación horrible que le hizo pasar el gobierno venezolano, que de hecho no me representa. Chicos, yo creo que esto está listo, ustedes van a ser perseguidos, obviamente, cuando ustedes regresen a Venezuela, porque esa es la metodología que usa el gobierno bolivariano para cometer genocidio político. Ellos persiguen a los opositores independientemente de su estatus social, su raza, su nacionalidad, en el sentido de si son imperialistas o no son imperialistas, y todo tipo de discriminación. Así que simplemente prepárense, muchachos, esto es una batalla que tenemos que ganar. Ustedes cuentan con todo el exilio, no solamente venezolano, cubano, y vamos a empezar un recorrido por todos los países y las embajadas y los senadores y los congresistas también de este hermoso país que nos está dando la vida de nuevo y nos está permitiendo la libertad de poder apoyarlos sin tener represalias. Chicos, muy buenos días, gracias por venir. Muy bien. Excuse me, the OAS is putting on a very big show today, but I wonder, excuse me, Pero, in many ¿tiene, human rights la pregunta es violations, para excuse me. ellos? Okay, no español, no habla español. Okay, are you asking the question to them Oh, or? it's for the Secretary General? No, well, he's not on Well, stage right now. for the organization. You're putting on a very big show today to show violations and to pick on Venezuela, which is you have admitted this, Senor, that it's a popular democratically elected democracy. It's been that way
for, they've had 2 or 3 elections, so I don't understand. But I would like to know, while there are real conditions in Latin America much greater, for example, Brazil, which has had a coup, an illegal coup against the people of the largest country in the Americas. In Mexico, where 43 young students are disappeared, and the government cannot find them, and you don't say anything. And lastly, and there's so many examples, in Honduras, where there's been a coup, and the people have been deprived of their president, and the indigenous people have been persecuted, and Ms. Berta Cáceres, one of the popular indigenous people, was murdered in her own home. Why does not the OAS speak to these human rights violations which are going on every day and today? Thank you. Yes, we did. About every single case. You are wrongly informed, and it's a shame that you are talking like that without knowing what is the organization have done about all these cases. It is incredible that under those circumstances of ignorance, you have expressed your opinion. Please go back, take a look of every single document that we have mentioned about every single case that you have said here. Thank you. Bueno, yo diría que dado el tiempo y el secretario general abrió y cerró. Así que muchas gracias, gracias a ustedes y adelante.